Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestras sesiones habituales en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 12, ¿qué es la teosofía práctica? En el subtítulo del deber. Gracias y adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Como siempre, les envío un fraternal abrazo y qué bueno que estén con nosotros para poder compartir este conocimiento que tiene la intención de comprender las grandes verdades y también las verdades que están a nuestro alcance y que en ocasiones no podemos verlas porque andamos en otras cosas. Ahora estamos hablando acerca del deber y el tratamiento que le da la señora Blavatsky con respecto a ciertas circunstancias en las que nos vemos envueltos. Aquí estamos hablando acerca del deber respecto de lo que los cristianos consideran como un deber y demás. Pero eh, vamos a ver desde qué ángulo se analiza y hay otras formas de ver también, otros deberes que cumplir, en fin. Entonces, continuamos. Todo es muy vago. ¿Qué más hacéis que no hagan los cristianos? O sea, refiriéndose a los teósofos. La respuesta es, no se trata de lo que nosotros, miembros de la sociedad teosófica, hacemos, aunque algunos de nosotros hacen cuanto pueden. De lo que se trata es de si la teosofía nos lleva o no más lejos en el camino del bien que el cristianismo moderno. Pero estamos hablando de 1890 aproximadamente, de cuando se escribió este libro. Y sin embargo, para entonces ya le llamaban el cristianismo moderno. Y sin embargo, pues desde mi punto de vista, poco ha cambiado las creencias, las formas de ver y practicar esas enseñanzas cristianas a los tiempos de ahora, a los tiempos actuales. Entonces dice, la acción esforzada y leal es lo que digo, no la simple intención y las palabras. Un hombre puede ser lo que se le antoje, el más mundano, egoísta y duro de todos los hombres, y hasta el bribón más grande. Y esto no le impedirá llamarse cristiano, ni tampoco a otro considerarle como tal. Pero ningún teósofo tiene derecho a este nombre si no está perfectamente imbuido de la exactitud del axioma de Carlyle. El objeto del hombre es un acto y no un pensamiento, aunque fuese este el más noble. Y como no amolde su vida diaria a esta verdad, el reconocimiento de una verdad no llega a ser la aplicación de la misma, y cuanto mayor y más hermosa parezca, cuanto más se hable de la virtud o del deber, en vez de practicarlos, tanto más habrán de parecerse al fruto del mar muerto. La afectación es el más odioso de los vicios y ella es el distintivo más característico de la nación protestante más grande de este siglo, o sea, Inglaterra. Entonces volvemos al principio, por favor, para ir analizando. Eh, Recordemos que a los que son miembros de la sociedad teosófica o a los que estudiamos teosofía, eh, pues se nos reza el primer objetivo de la sociedad teosófica, que es formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de raza, casta o color. Bien, entonces, eh, entre el cristianismo y otras corrientes religiosas, solamente se llaman hermanos entre sí. Los demás, pues, no les llaman así. Quizá no porque no sientan que son hermanos, pero si difieren de sus ideas, entonces ya no les caen bien los otros. Ya son gente rara, gente que no piensa, gente que no cree, gente que está en contra de la iglesia, en fin.
pero no se trata de tomar bando por una creencia u otra. Se trata de aplicar precisamente los preceptos cristianos, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, eh, en sentido negativo, no hagas a otro lo que no desees para ti, o en sentido positivo, haz a los demás lo que quieras para ti. Entonces, llevar a cabo eso, se sea cristiano o no, eso es seguir la enseñanza cristiana, realizarla, llevarla a cabo. Eso es lo importante. Por eso dice, la acción esforzada y leal es lo que digo, no la simple intención y las palabras. Entonces, ahí está el punto. Uno puede tener la mejor de las intenciones, pero si no podemos cumplir, pues entonces, por eso surgió el dicho este de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, está pavimentado de buenas intenciones. Entonces se requiere de la acción, no de las palabras o las intenciones. ¿Recuerdan cuando en este mismo estudio la pregunta es, ¿ustedes oran? Y la respuesta es no, obramos en lugar de orar. Es decir, es mejor el ejemplo que 1000 palabras, totalmente. Y eso es lo que se nos quiere decir aquí desde mi punto de vista. Entonces, efectivamente, un hombre puede ser el más egoísta, el más perverso, bribón y todo esto. Y sin embargo, nada le puede impedir que se haga llamar cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque dice que cree en Cristo o que pertenece a una religión donde Cristo es la figura principal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues cualquiera puede llamarse cristiano. ¿Sí? Sin embargo, un teósofo no puede llamarse teósofo si no cumple con la correspondiente o con el correspondiente rigor que implica la palabra teósofo, ¿sí? Teósofo es aquel que practica la sabiduría divina. Es análogamente, dice Blavatsky, generoso es aquel que practica la generosidad. Entonces, teósofo es aquel que practica la sabiduría divina, que enseña que todos somos uno y la misma cosa, todos somos iguales. Y que además existe una armonía universal y que depende de nosotros esa armonía. Entonces, eh, un teósofo debe estar ocupado en cumplir con todas las premisas que tienen que ver con la fraternidad fundamentalmente, con la libertad de pensamiento, con el respeto a los demás, a sus ideas y todas las consideraciones que de ello emanen. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? Un teósofo eh, también, igual que el cristiano, puede llamarse teósofo, pero debemos tener mucho cuidado. Igual que con el que se dice cristiano, debe de seguir al pie de la letra las enseñanzas del Cristo y ponerlas en práctica. Igualmente en la teosofía, así debe de ser. En todos los ámbitos de la vida tenemos que tratar, por lo menos, de ser congruentes y aplicar aquello que se nos enseña o aquello que aprendemos o aquello que consideramos porque así lo determinan las circunstancias de este momento, de que el bien está bien definido y el mal igualmente. Entonces, hagamos lo que corresponde a aquella parte que no habrá de trastocar la armonía, ya por lo menos la armonía familiar o la armonía del lugar donde vivo, etcétera, que es lo más cercano. No se diga la armonía universal. Entonces, es así como funcionan las cosas para aquellos que deben comprender que ser un teósofo no es cualquier cosa, ¿sí? Por eso
yo repito aquí constantemente que nosotros, con el debido respeto y guardadas las proporciones correspondientes, nosotros somos estudiantes de teosofía. Todavía no alcanzamos el grado de teósofo. Teósofo, los maestros de sabiduría. Teósofo, el señor Krishna, el señor Buda, el señor Cristo, Platón, Ágoras, Hermes. Ellos sí eran auténticos teósofos. ¿Por qué? Porque trascendieron todo el nivel de la materialidad y alcanzaron una estatura espiritual libre de egoísmo. Bien, adelante, por favor. Continuamos analizando esto. Dice, el objeto del hombre es un acto y no un pensamiento. Eso es todo, ¿no? Entonces, un pensamiento, por noble que sea, si no se lleva a cabo, no vale nada. Entonces, y como no amolde su vida diaria a esta verdad, pues entonces no tiene sentido. Es muy difícil llegar a ser un verdadero teósofo. Sin embargo, si lo tenemos como un ideal, o si no lo tenemos como un ideal, pero que estamos trabajando de una forma u otra en ese sentido, tarde o temprano habrá un fruto. Bien. El reconocimiento de una verdad no llega a ser la aplicación de la misma. Es decir, yo no puedo reconocer que eso que yo aprendí, reconozco que esa es una verdad de a kilo o de a tonelada, pero si no la llevo a cabo, pues entonces tampoco tiene sentido. Hay que aplicarla. Dice, cuanto mayor y más hermosa parezca, cuanto más se hable de la virtud o del deber en vez de practicarlos, tanto más habrán de parecerse al fruto del mar muerto. Entonces, les voy a leer lo que dice el glosario teosófico para quienes no sepan lo que es el fruto del mar muerto, ¿no? En la luz al sendero, en la clave de la teosofía y otras obras teosóficas se leen pasajes concebidos en estos o parecidos términos. Dice, sus frutos tórnanse en la boca polvo y ceniza, luz en el sendero. Luego dice, habrán de parecerse a la fruta del mar muerto, lo que acabamos de leer de la clave de la teosofía. Y otras frases por el estilo, con que se pinta el desengaño que padece una persona al ver defraudadas sus más halagüeñas esperanzas, como acontece a aquellos que trabajan con afán, pero con miras interesadas o egoístas para lograr una recompensa futura. Esto hace alusión a la fruta llamada manzana de Sodoma, que crece en las orillas del Mar Muerto, muy apetitosa a la vista, pero que en el momento en que uno va a gustarla, se convierte en polvo y ceniza. Entonces, eh, muy poéticamente describe esta engañosa fruta Goethe cuando pone en boca del coro estas palabras. Sus finas mejillas son rosadas como melocotones y asimismo cubiertas de un vello suave cual terciopelo, de buena gana mordería en ellas, pero me estremezco al pensarlo, pues en un caso tal la boca, horrible es decirlo, se llena de ceniza. Esto lo dice en el Fausto, en la segunda parte, en el acto tercero. ¿Sí? Y eso es a lo que se refiere el fruto del mar muerto. La afectación es el más odioso de los vicios y ella es el distintivo más característico de la nación protestante más grande de este siglo, o sea, Inglaterra. Y entonces, eh, este término afectación a mí pues no me hacía sentido, ¿no? Porque dice, la afectación es el más odioso de los vicios. Entonces, pues me fui al tumbaburros y encontré que afectación quiere decir falta de sencillez, es decir, orgullo, soberbia, ¿sí? Es decir, la soberbia es el más odioso de los vicios y ella es el distintivo más característico de la nación protestante más grande de este siglo, o sea, Inglaterra. Y efectivamente, la personalidad
de los ingleses, la tenemos así como de altanera, soberbia, de falta de sencillez, ¿no? Entonces, a eso se refiere el término afectación. Cuando dice la afectación, quiere decir que son personas que tienen falta de sencillez, que son orgullosas. Buenas noches a todos. Oye, Enrique, con Hey, respecto a la manzana esa que del Mar Muerto, ¿es una realidad o es una alegoría? el texto dice que crece a las orillas del Mar Muerto. Entonces, es cierto que existe, según lo que dice el texto del glosario teosófico. Y lo vuelvo a leer para que no quede duda. ¿Eh? Dice Sí, así, dice así. Esto hace alusión a la fruta llamada manzana de Sodoma, que crece en las orillas del Mar Muerto. Entonces, pues lo dice el glosario, crece o por lo menos creció en algún tiempo, pero eso dice el glosario. oh, ujú. ¿Mm? Sí, me sorprendió que al morderla se vuelve ceniza. Pero por eso Sí, preguntaba si era alegoría o si era una realidad. Nada más, ¿no? era una curiosidad. Y está bien. Ceniza puede representar también polvo, ¿no? O sea que Sí, se deshace, es tan delicada que se deshace. Correcto, bien. sí. ¿Qué cosas son las que consideráis que se debe a la humanidad en general? ¿Qué cosas son las que consideráis que se deben a la humanidad en general? La respuesta es el completo reconocimiento de derechos y privilegios iguales para todos, sin distinción de raza, color, posición social o nacimiento. Y es lo que está asentado en el primer objetivo de la sociedad teosófica. Esa igualdad para todos, para todos. De ahí nace precisamente la fraternidad, de esta igualdad, de esta unidad que somos toda la humanidad. Y no solamente entre los seres humanos, sino con todo lo demás también. Debemos de reconocer eso precisamente, debemos tener ese reconocimiento a que todo mundo tiene los mismos derechos y privilegios, todo mundo, no importa la raza, no importa el color, la posición social, la fe que se predique o el lugar de nacimiento, no importa, eso no importa. Todos tenemos derecho a esos privilegios, ¿sí? De ser, de sentirnos uno con todos los demás, de ser esa unidad, de ser esa fraternidad, porque todos somos una y la misma cosa. Bien, continuamos. ¿Cuándo consideráis que no se conceden esos derechos? Cuando haya la más pequeña violación del derecho ajeno, sea el de un hombre o el de una nación. Cuando no demostramos la misma justicia, benevolencia, consideración o compasión que para nosotros mismos deseamos. Todo el sistema político actual está basado en el olvido de tales derechos y en la afirmación rotunda del egoísmo nacional. Dicen los franceses, tal amo, tal criado, y deberían añadir tal política nacional, tales ciudadanos. O sea, nosotros somos el reflejo, o mejor dicho, los gobernantes o los gobiernos son el reflejo de del pueblo, de la población, ¿sí? De los ciudadanos. Por eso también se dice, ¿no? Que cada nación merece el gobernante que tiene, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, todo eso es una correspondencia de, de las acciones del hombre con lo que tiene. Recuerden que, de manera general, eh, toda una nación, todos los ciudadanos que constituyen una nación, si piensan de determinada manera, entonces van creando un elemental gigantesco con emociones, pensamientos, ideas, formas de ser, formas de actuar, y ahí aparece el orgullo nacional, el patrioterismo malentendido y todas esas cositas. Y entonces, pues obviamente que vamos a requerir de un gobernante
que esté acorde con esos pensamientos. Y eso es lo que tenemos, justamente, no injustamente, justamente, porque todos tenemos lo que merecemos, todos. Entonces, de eso se trata, que eh, no satanicemos, que no eh, critiquemos más allá, porque somos nosotros mismos los que generamos todo eso. Tenemos lo que merecemos justamente. ¿Eh? Entonces, así es la cuestión. A ver, Rosy levantó la mano. Adelante, Rosy. Gracias, Enrique. Aquí podría ser el karma de nación, ¿no? Porque ves que, bueno, hay karma desde la familia, desde la región, desde país, mundial y todo, pero en este caso sería lo que tú te refieres al karma del planeta, de la nación, ¿no? Del país. Sí, sin mencionar el término karma, pues ese es el resultado en función de la aplicación de la ley de karma. Así es, merecemos lo que tenemos. Y nuevamente repito el pensamiento sufí. Como un hombre piensa, así llega a ser. Entonces, como una nación piensa, así llega a ser. Y eso es todo. No hay secreto. Solamente hay que poner atención en todo esto. Entonces, veamos cómo es de suma importancia que nos ocupemos de nuestros pensamientos apropiadamente y que pongamos atención en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que sentimos, porque va a quedar grabado ahí. Se crean formas mentales, formas emocionales y que luego se traducen en acciones. Entonces, es importante que precisamente en todos los casos, tengamos cuidado con nuestros pensamientos, porque se hacen realidad. Es como cuando soñamos en algo, sea un sueño, un ideal, finalmente se llega a consumar. No sabemos cuándo, quizá pronto, quizá a mediano plazo, quizá dentro de 10 encarnaciones, es decir, dentro de 10.000 años, pero se llega finalmente. Claro que hay que ser persistente, no es que hoy pensé y ya en algo y ya se va a realizar, no, eso se va a la basura del, del, este, del karma, ¿no? Se va haciendo un paquete gigantesco ahí de ideas que se tienen por un momento y que ya no persiste uno en esa idea, pero se queda grabada. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y lo que realizamos queda en la luz astral, queda registrado. El más mínimo movimiento, lo que estoy hablando, cuando parpadeo, cuando respiro, todo eso queda grabado en la luz astral. Personalmente, individualmente, cuando regresamos a este plano, recogemos de la luz astral todo eso que generamos en la vida pasada. Entonces, así se constituyen las humanidades, así se constituyen las naciones, las familias, y por eso nacemos en determinado núcleo familiar, en determinada región del planeta, en determinado país, etcétera. Os ocupáis de política como sociedad, es decir, como sociedad teosófica, huimos de ella por los motivos que os expondré seguidamente. Intentar reformas políticas antes de haber llevado a cabo una reforma en la naturaleza humana es lo mismo que echar vino nuevo en odres viejos. Y aquí tengo que hablar de el, el, este, el mantra que pronuncian todos los días eh, los, los dueños del partido que hoy gobierna a México, ¿sí? La cuarta transformación es, pero pues si no ha habido un cambio, si no ha habido una reforma en la naturaleza de nuestros connacionales, hablando de México, entonces no habrá tal reforma, no habrá tal transformación. Las naciones se transforman por la transformación de los seres humanos, de los individuos. Pero si seguimos en las mismas, pues entonces no hay tal transformación. Son solamente discursos y son solamente ideas que se implantan en las mentes de las personas que no razonan. Y eso es lo que a todos los gobernantes les da miedo.
que haya ciudadanos que razonen, no que piensen. Pensar todos podemos, razonar, es decir, analizar cada cosa que nosotros tratemos de comprender. Eso es razonar, es ir más allá, es ir penetrando en todo lo que concierne al valor, al sentido de cada término que se pronuncie y de las acciones, por supuesto. Entonces, luego dice, conseguid que en el fondo de su corazón sientan y reconozcan los hombres su real y verdadero deber, ¿sí? Hacia todos sus semejantes. Y todo antiguo abuso del poder, toda ley inicua de la política nacional, fundada en el egoísmo humano, social o político, desaparecerán naturalmente. Entonces ya sabemos que el curso de las naciones es así. Aparecen reinos y desaparecen, aparecen naciones poderosas y desaparecen, aparecen sistemas de gobernanza y desaparece, porque todo es cíclico. En este plano, nada es eterno, todo se va renovando. ¿De acuerdo a qué? A las necesidades de las naciones, de los individuos, de las sociedades. Luego dice, loco es el jardinero que, deseando extirpar las plantas venenosas de su plantel de flores, las corta en vez de arrancarlas de raíz. Ninguna reforma política duradera podrá lograrse jamás con los mismos hombres egoístas al frente de los asuntos. Y en términos generales, todos los políticos son egoístas. ¿Por qué? Pues porque pertenecen a un partido, sienten esa pertenencia, pertenecen a una organización que responde a su manera de ver, de sentir, a sus ideales. Y entonces los demás están mal. Y entonces ahí viene el egotismo y el egoísmo, porque esto es lo que nosotros somos. Y el que no esté de acuerdo con nosotros, pues no es parte de nosotros. Y ese es el egoísmo acendrado que tienen todos los políticos a través de sus partidos. Vean ustedes, cuando un partido llega al poder, tapizan el país con su sello, con su distintivo, con todo. Ahora debemos pensar como piensan los políticos de ese partido. Y así va la situación, cambiando, cambiando, cambiando. Ascienden de un partido al poder y dictan sus normas y demás, y nos dicen que son los mejores y demás, y pues poco a poco el, el viento del karma va descubriendo que ese oro que vemos es simple oropel, y detrás de ese brillo, pues descubrimos que hay algo que se llama cobre, ¿verdad? Entonces empiezan a enseñar el cobre. Generalmente así sucede. Yo no tengo preferencias políticas en ese sentido, y si las tuviera, pues no las manifiesto, pero todos los políticos son la misma cosa. Los políticos no van a resolver los asuntos de la humanidad. Es la humanidad misma la que lo va a hacer. ¿eh? Las cartas de los maestros se dice que la humanidad es la gran huérfana. Sí, porque cuando la humanidad propone algo, aparecen los de la democracia, que son los que dirigen la democracia, y entonces aplican lo que según ellos, los gobernantes, requiere, necesita el pueblo. ¿sí? Y entonces, pues nadie asume la paternidad de la humanidad. Por eso se dice que es la humanidad es la gran huérfana, porque como está llena de contrastes, pues nadie quiere asumir que es parte de esa humanidad y que la humanidad tiene derecho a ciertas cosas, pero las que la humanidad quiere, los ciudadanos quieren, no las que los políticos dictan. Eso es totalmente diferente. Entonces, mientras exista egoísmo, pues vamos a seguir sumidos en un remolino ahí de pasiones y de intereses que, igual que los remolinos, pues estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en un mismo lugar, no avanzamos. Entonces se trata de que
a través de la teosofía, razonando convenientemente, podamos proyectar nuestras ideas aún en contra de lo que digan los gobernantes, aún en contra de las condiciones que estén determinadas, que estén no dichas, sino que en realidad hayan situaciones que prevalecen en una nación o en un lugar determinado, entonces el individuo tendrá que sobreponerse a esas circunstancias con su poder mental, con su poder de voluntad. Eso no importa. A veces se dice que a pesar de los gobernantes o a pesar de los sistemas ideológicos o económicos, hay individuos que saben aprovechar sus propias fortalezas y salen adelante contra viento y marea. Y de eso se trata aquí, de que podamos aprender eso. Les voy a leer ahora una enseñanza de Luz en el Sendero, hablando del deber. ¿eh? Y tiene relación con lo que acabo de decir, que la humanidad es una, somos una unidad. Entonces, el precepto dice, mata todo sentimiento de separatividad. Y el maestro, se dice que el maestro Hilarión, que se le conoce como el maestro griego, fue el que escribió esta nota al texto de Mabel Collins o Mabel Collins. Dice la nota, no imagines que puedes separarte del hombre malvado o del insensato. Ellos son tú mismo, aunque en grado menor que tu amigo o tu maestro. Pero si dejas arraigar en ti la idea de separación de cualquier cosa o persona mala, al obrar así creas karma que te ligará a aquella cosa o persona, hasta que tu alma reconozca que no puede estar aislada. Recuerda que el pecado y el oprobio del mundo son tu pecado y tu oprobio, porque tú formas parte de ti mismo. Tu karma está entretejido de un modo intrincado con el gran karma. Y antes de que hayas logrado el conocimiento, es preciso que hayas pasado por todos los lugares, así inmundos como puros. Por tanto, esto va dirigido al discípulo o al aspirante, al discipulado. Por tanto, ten presente que el vestido manchado cuyo contacto te repugna puede haber sido el tuyo ayer o quizá lo será mañana. Y si horrorizado apartas los ojos de él, una vez echado sobre tus hombros, más a ti se adherirá. El hombre que se cree justo se prepara un lecho de cieno. Abstente no para permanecer limpio, sino porque el abstenerte es un deber. Es decir, la abstención no significa inacción, significa una acción en favor del cumplimiento de un deber. Nuestro deber es ver en todos, reconocer en todos a un hermano, a alguien que es parte de nosotros mismos. Ese es un gran deber. Más adelante viene en el análisis de la clave de la teosofía algo relacionado con todo esto de manera muy clara, y que es necesario que pongamos atención. Entonces, esta mala hierba de la separatividad tenemos que arrancarla de nuestro ser, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, porque finalmente lo que le haga bien a un individuo será un bien para toda la humanidad. Y eso es lo que pretende la teosofía, dar esa luz, olvidarnos del egoísmo, olvidarnos de la vanidad, del orgullo, de los celos, que por si otro progresa y yo no, eso es envidia. Y entonces, cuando alguien conocido progresa, pues debemos estar contentos por él,
y por todos, hasta por nosotros. Entonces, de esa manera, visto así, es como un incentivo para todos, para que podamos nosotros aprender a ser exitosos, en lugar de estar envidiando los logros del otro. Debemos impulsar, debemos de tratar de que logre más éxitos, porque sus éxitos del otro serán también mis éxitos. Y es así como la humanidad debiera funcionar, pero por el momento, pues sigue prevaleciendo el egoísmo. Entonces, se trata de que nosotros comprendamos que somos una unidad y que lo que valida las acciones de un individuo es precisamente esa unidad, esa fraternidad. ¿Alguien desea? Salomón. A ver, Salomón. Sí, Enrique, con respecto a los partidos, yo creo que hay países donde el partido de oposición apoya lo que está bien del partido que está gobernando, ¿Eh? pero aquí realmente es negar todo, bueno y malo. Todo lo que ¿Eh? haga el que está en el poder, pues, lo van a negar y le van a decir que estuvo mal, etcétera, ¿no? Eso con respecto a eso. O con respecto a lo que acabas de leer, Enrique, yo creo que es casi imposible que nosotros como seres humanos comunes no podamos sentir separatividad de alguien que nos hizo tal vez no un poco de daño, pero un daño grande. Yo creo que es imposible que no sintamos esa separatividad. Y pues como acabas de leer, pues entonces eso va a repercutir en nosotros si hacemos separatividad. Pero yo creo que es tan difícil en el estado en que nos encontramos, ¿no? Lo digo por mí. Gracias. Sí, sí, Salomón, efectivamente, pues es una gran carga para nosotros. Cumplir con el deber de la fraternidad no es sencillo, porque tenemos un pasado lleno de deseos, llenos de ego, llenos de vanidad y de orgullo y de todo eso, y no es fácil en una encarnación terminar con todo eso. Sin embargo, es necesario que comprendamos que poco a poco podemos irlo haciendo. Efectivamente, la evolución no da saltos, la evolución va avanzando paulatinamente. Cuando digo la evolución, quiero decir la evolución del hombre. El hombre va evolucionando lentamente. A nadie se le puede pedir que haga más de lo que puede, o cargar o llevar a cuestas más de lo que puede soportar. Pero algo que se haga es ir avanzando para el cumplimiento de ese deber, el deber de amor hacia todos los demás. ¿Eh? Bien, eh, tenemos dos manos levantadas. Elsa, adelante. Gracias, Enrique. A ver, sí, estoy de acuerdo que es difícil. Sin embargo, bueno, yo así como voy notando mi avance es que por lo menos, aunque sea 10 minutos o 15 minutos al día, me acuerdo que el otro soy yo, me doy de topes en la pared, ¿no? Si pienso en nuestros gobernadores, me doy de topes en la pared, pero aunque sea 10 minutos de 24 horas, empiezo a estar consciente. Sé que a lo mejor no es en esta vida, será en otra, pero llegará un punto en el que puedes yo estar 23 horas con 50 minutos consciente de esta unidad y de que ese gobernante que estoy criticando y todo soy yo también. O sea, lo que acabas de leer es fuertísimo, pero yo creo que es la manera de irla avanzando, o sea, no querer de un día para otro estar consciente todo el tiempo de que todo es nuestra manifestación. Pero así un minutito, cada vez yo creo que es una forma de ir avanzando. Otro aspecto del deber está manifiesto en el Bhagavad Gita. Dice, es mejor cumplir de manera imperfecta el propio deber que el deber de otro, aunque sea perfectamente. Es mejor morir cumpliendo el deber propio. El deber de otro está cargado de peligros. ¿Eh? Entonces, esta es una invitación clara, contundente, de que
debemos dejar que los demás hagan lo que les corresponde, porque si no, estaremos interfiriendo en su desarrollo, estaremos interfiriendo en su karma. Desde luego, esto es muy delicado, porque tenemos hijos que nos necesitan o creemos que nos necesitan, ¿eh? Y hay hijos que abusan, o hay personas, familiares o amigos que abusan de, de la generosidad o de la buena disposición de aquel que lo está para ayudar. Entonces, en ese sentido debemos tener mucho cuidado. Por eso precisamente el libro de A los pies del maestro empieza con el discernimiento. Debemos aprender a discernir, ¿eh? Ya les he comentado la frase del papá de un amigo que le dijo uno de los hijos al papá: oye papá, ¿por qué a mí no me das para que yo vaya de paseo, como si le das a mi hermano? El que estaba solicitando ese apoyo ya trabajaba, el que no, el que estaba recibiendo el apoyo del papá no tenía trabajo, estaba estudiando. Y entonces la respuesta del papá fue: escucha lo que te voy a decir. La ayuda no es para el que la pide, es para el que la necesita. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de discernir también, para no equivocarnos. También están las 3 condiciones de la dádiva: dar a tiempo a la persona indicada y de la manera apropiada. Esas 3 condiciones, para que sea efectiva la ayuda, la dádiva, debe reunir esos 3 requisitos. Si no, ya no es buena, ya no funciona. Porque tengo la voluntad de dar, pero si doy tarde, pues entonces ya no sirvió de nada o no sirvió de mucho, ¿sí? Doy de mala gana, pues mejor no lo hubiera hecho, porque si fuera sumando puntos, pues entonces punto menos para ti, que no, o para mí, que lo di de mala gana. Lo di, pero no estudié, no analicé, pedí al primero que me pidió, y sucede lo que el ejemplo que puse, ¿no? ¿Sí? No lo necesitaba, pero lo di, empleé una energía o un bien que pudo haber servido a otro que sí lo necesitaba. Entonces, por eso esos 3 requisitos son fundamentales: dar a tiempo, a la persona indicada y de la manera apropiada. Y así es. Enrique, Así es. tiene la mano Sí. levantada, pero antes de Salomón, Valeria dice que si puedes ampliar un poquito más, ¿a qué te refieres con discernir? Bueno, discernir pues es saber elegir correctamente, no equivocarse al tomar una decisión, que la decisión sea correcta, pero no estamos preparados, no todos estamos preparados. Hay cosas que son sencillas, que realmente no necesitan el discernimiento, pero discernir es ir más allá, es profundizar todas las consecuencias que pueda tener una decisión de nuestra parte. Y ciertamente todos en la vida tenemos que enfrentarnos a situaciones que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo abordar un problema. Entonces, si ya aprendimos a discernir, ¿sí? Si ya aprendimos a discernir, si es más urgente resolverlo, si lo más urgente es lo más importante, entonces habrá que resolver de la manera más urgente, ¿sí? Si es resolver eh, concienzudamente y tomarse un tiempo, pues hay que hacerlo, hay que esperar, hay que tener paciencia para no cometer errores. Entonces, para eso nos sirve el discernimiento. ¿Sí? Oye, Enrique, con respecto a ayudar o beneficiar a alguien, digamos económicamente, ¿no? Hay gente que pide dinero y a veces sí encuentra uno gente que sí necesita, pero hay gente que pide dinero y no necesita, sino que ya se le hizo un hábito. Y hay gente que no pide y sí necesita y por cultura o por lo que quieras, no pide.
Entonces, yo creo que es más fácil ayudar a... Es que eso yo lo he escuchado mucho en Teosofía, de que debe uno ayudar a quien si me pide alguien, yo le ayudo, ¿no? Porque ya me lo está pidiendo. Y si no me pides que está luchando él por superarse, por su cuenta. Pero yo creo que hay gente que está muy mal y que no pide te digo, por la cultura o por pena, por lo que quieras, y esas personas realmente necesitan de una ayuda. Gracias. Sí, Salomón, sí. eh, pues no, porque las propias enseñanzas en el libro de A los pies del maestro dice esos 3 requisitos o 3 condiciones para que la dádiva sea efectiva, ¿sí? O sea, no se puede dar a cualquiera, no a todo el que pida, se le debe dar, porque si vemos a una persona andrajosa y consentimos en que por esa vestimenta que lleva, es una persona necesitada. Pero en nuestros países latinoamericanos, y no sé, yo creo que en todo el mundo existe eso, de que han descubierto a, a personas que piden ayuda y se disfrazan de inválidos, de gente que no puede caminar, y resulta que pues sí puede caminar. Recuerdo que eh, aquí en una televisora, una reportera descubrió a, a un chico que estaba sobre una de las avenidas importantes de la Ciudad de México en una silla de ruedas. Y lo descubrió porque unas personas conocían al chico y dijeron que estaba abusando de la buena fe de las personas. Entonces, la reportera fue y empezó a seguirlo, una vez de que a lo lejos, a la distancia, ¿no? Empezó a seguirlo y una vez que se retiró del lugar, se internó en el barrio donde vivía, o por lo menos donde iba a guardar la silla, y resulta que llegó en un momento en que se bajó de la silla, la, desa- la, ¿cómo se dice? La compactó y ya la fue rodando. Entonces se metió a una casa y resulta que en esa casa les rentaban las sillas para aquellos que quisieran hacer negocio. Entonces, pues así. Entonces, pues, ¿qué karma se está echando la persona que está engañando? ¿Y qué karma se echa aquel que inocentemente, ingenuamente cree que ese verdaderamente estaba necesitado? ¿Sí? Por eso la señora Blavatsky, creo que ya lo dijimos anteriormente en este estudio, que ella no es de las que creen en que la dádiva deba hacerse a través de terceros o que uno debe de indagar precisamente si la ayuda que va uno a proporcionar se va a dar de manera apropiada y a la persona que lo necesita realmente. Entonces, pues es muy difícil todo esto, pero si, si no ayudamos a esos que andan pidiendo, sí podemos ayudar de otra manera a la humanidad, ¿eh? Enviando pensamientos de amor, digamos, ya en un caso remoto, que así fuera. Pero hay muchas organizaciones donde se puede ir a prestar un servicio, ir a los hospitales, por ejemplo, a prestar algún servicio. Aquí en México así sucede, yo creo que en todo el mundo hay voluntarios que son certificados, son autorizados por las autoridades médicas para que presten algún tipo de ayuda gratuita, ¿sí? Van a acompañar a personas que sus familiares no pueden asistirlos por la noche o a una hora determinada del día, pero hay personas que pueden hacer esa función, pero no cobran nada. Entonces, esa es una manera de ayudar extraordinariamente bella y provechosa, seguramente, para aquel que recibe la ayuda. ¿Sí? Entonces, ustedes saben, ustedes conocen, ustedes han vivido, han visto y quizá lo han practicado también, que eso es lo más efectivo. ¿Eh? Ver que la ayuda es tangible, que se puede observar, que se puede palpar, que se puede ver efectivamente que es una verdadera ayuda. Así que, bien,
Con esto damos por terminada la sesión de este día y terminamos con lo del deber. Hay muchísimo acerca del deber que ustedes pueden investigar en el Bhagavad Gita y en otros tratados que se refieren a esto.